formación política y procesos democráticos. Bienvenidos a Urbano Popular. Buenos días, mi nombre es Héctor Paloma, hago parte de la Cumbre Popular Urbana. Hoy vamos a hacer un balance de los 3 años y una mirada desde el movimiento popular de lo que ha sido el gobierno de Petro. En primer lugar, vemos una redistribución, una política social, unos avances con implementación dispareja. Vemos en esos avances la renta básica y la reforma pensional. En la renta básica se consolida una columna vertebral de transferencias, una línea como es Colombia sin hambre, una valoración del cuidado, de las políticas del cuidado, con despliegue y verificación de responsabilidades en el 2025. El programa mantiene un respaldo de organizaciones comunitarias con enfoque de cuidado y hambre cero, aunque hambre cero también necesita un poco más de fortaleza porque en el tema de comedores no se ha podido avanzar. En el tema de comedores, ollas comunitarias, que era uno de los ejes de la política hambre cero. En la reforma pensional fue aprobada la ley 2381-2024 con pilares solidarios, semicontributivos, contributivos y reglas de cotización que fortalecen la colpensiones. Sin embargo, su entrada en rigor queda todavía suspendida provisionalmente, lo que genera incertidumbres en la base social y en los beneficiarios potenciales. Eso quiere decir que la reforma pensional vuelve a ingresar al Congreso, se vuelve a dar ese debate en lo que se viene. En un segundo momento tenemos la reforma a la salud y el objetivo popular y la vía jurídica frágil. Tras el naufragio legislativo, el gobierno intenta rediseñarlo por decreto para reducir el rol de las EPS y fortalecer la gestión pública territorial. Esto dio una narrativa en defensa del derecho fundamental, pero abrió un frente de choque con la Corte Constitucional y la oposición. El riesgo jurídico es alto y la implementación es parcial. Eso quiere decir que la reforma de la salud, igual que la reforma laboral, tiene que ser acompañada con movilización en la calle, con movilización en las redes sociales y con un fuerte despliegue en el Congreso. Eso es importante. En un tercer momento, vemos el tema de la paz total. En los ejercicios de paz total, vemos una voluntad sostenida, vemos unos resultados fragmentados en el territorio, vemos unos 9 escenarios de diálogo a nivel nacional. Entre esos hubo ceses bilaterales, hubo diálogos, pero la mesa con el ELN se suspendió en el 2025. Se mantiene una mesa que se está haciendo fuera del país, que es con el Clan de Golfo. Se están adelantando las mesas con la nueva Marquetalia, se están adelantando también las mesas con la estructura del Estado Mayor Central de Calarcá y también se tienen varios territorios, zonas pequeñas donde se están haciendo pequeños ejercicios de diálogo, como lo han sido también con los comuneros del sur en el sur del país. ¿M? Y esto a partir de unas escaladas violentas que se han venido generando. Entonces es un proceso que es frágil todavía. Los procesos con las estructuras avanzan de forma desigual. O sea, no hay una forma unificada a paz total. Hay que reforzarlo un poco más. En las regiones, las organizaciones sociales perciben mejorías puntuales y también retrocesos por reconfiguración de actores armados. Y algunos actores armados han avanzado en algunas zonas del territorio, hay algunas zonas del país que están en confrontación, el Catatumbo, el Cauca, el Chocó. Hay un esfuerzo estratégico válido, un rendimiento insuficiente para las comunidades. A pesar de que se habla de unas 9 zonas humanitarias, todavía no se han consolidado las zonas humanitarias también en las ciudades, porque las ciudades también hacen parte de ese conflicto social y armado que ha vivido el país. En un cuarto momento, tenemos el tema de transiciones energéticas, economía popular, unas señales ahí importantes. Se movieron fichas regulatorias, el hidrógeno, sobre todo ahorita se encuentra un gran yacimiento de lo que es el hidrógeno blanco, como el tema de la energía eólica, con señales de integración en matriz, se crea también grandes espacios de energía solar como en el Huila, con el proyecto de la Shakira, hay una economía popular donde hubo un discurso fuerte y medidas dispersas. El discurso fuerte cuando se dice, bueno, son las juntas de acciones comunales las que van a poder hacer ese proceso de alianzas público-populares, pero la norma, de alguna otra forma, o la reglamentación evita que eso tenga mayores alcances. Y también con todos los problemas que se ha tenido con la fiduagraria y con otros espacios que también de alguna otra forma hacen lento el proceso. En ese sentido, hay que crecer en lo que son las compras públicas, en la formalización efectiva en los barrios y en la ruralidad y en el desempeño en ese medio. En un sexto momento está la gobernabilidad en calle y la opinión pública. Hay unas tensiones permanentes tras el revés en las elecciones territoriales del 2023 porque se pierden las ciudades, ¿sí? Para el sector progresista de izquierda se pierde Cali, se pierde Bogotá, se pierde Medellín.
En Magdalena pasan dos cosas fundamentales, que una es, aunque se ganan las elecciones de gobernación y de alcaldía, el CNE destituye al alcalde de Santa Marta y coloca un alcalde de los clanes que siempre han manejado allá históricamente. En la gobernación del Magdalena pasa lo mismo, se destituye al gobernador, ¿sí? Se habla de una doble militancia que nunca hubo, se crean unos distractores y ahorita se van para elecciones atípicas en noviembre. ¿Mm? Hay una aprobación baja media en las encuestas frente al gobierno. El movimiento popular tiene dos lecciones ahí, la necesidad de una pedagogía territorial y una unidad amplia. Una pedagogía territorial para seguir ganando los procesos locales en elecciones y una unidad amplia donde las diferentes expresiones de la izquierda, progresistas, de avanzadas sociales, populares, se tengan que tener mayores espacios de unidad y una concepción de poder. ¿Sí? En economía, el descenso de la inflación mejora el ánimo popular, pero en el bolsillo de las regiones, el empleo y los precios y los alimentos y los transportes sigue presionando gran fuerza. Incluso en ese proceso de economía se han vivido algunos paros que el gobierno ha sabido sortear, que ha sido el paro de los arroceros, que ha sido el paro de la pequeña minería en Boyacá. ¿Sí? Y que esos sectores de pequeña minería querían ingresar a los territorios que son de protección y por eso hay una gran confrontación ahí en los intereses que se están dando. Es importante hacerle seguimiento a eso. Bueno, ¿qué falta en este último año? Hay que blindar jurídicamente y con gestión lo que viene en temas de salud y lo que viene en temas de pensión. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Congreso se tienen que avanzar en las diferentes legislaciones, ¿m? Los decretos, y hay que montar pilotos y hay que hacer una gestión territorial que muestre resultados verificables. O sea, con resultados es que la gente ahorita está buscando este último año. O sea, que realmente se vea lo que se está proponiendo. Hay que hacer un acelerador rural, pasar de hectáreas gestionadas a proyectos productivos. ¿Eso qué quiere decir? Créditos, asistencia técnica, compras públicas, vías terciarias y que se entreguen ingresos en el 2026. Porque están las hectáreas, entregan la tierra, pero hay que crear proyectos productivos para esas tierras. En seguridad humana y territorial, los pactos y las operaciones focalizadas con enfoque civil. Hay que hacer una protección a líderes sociales, una recomposición del cese y el diálogo con el ELN y con los otros actores que están en las diferentes mesas que está el gobierno en este momento en su paz total, que aproximadamente son 9 mesas. Se pueden generalizar, concentrar en 9 grandes mesas de diálogo que se tienen con diferentes grupos en las regiones. En la economía popular urbana hay que crear medidas rápidas, una billetera productiva, microcréditos subsidiados, ferias de comercialización, compras públicas, organizaciones populares. Hay que seguir fomentando el ejercicio de las alianzas público-populares, ¿m? Que es ahí donde la gente votó, que es ahí donde la gente estaba diciendo, es lo que se necesita. No podemos seguir haciendo las alianzas público-privadas, sino que son los diferentes espacios organizativos, las diferentes cooperativas, las diferentes eh, dinámicas del sector popular, quienes tienen que ingresar también en la economía del Estado. La pedagogía y la renta ciudadana y de precios es clarificar requisitos, cronogramas y beneficiarios, y explicar cómo la baja en la inflación produce un alivio real, porque se dice, listo, la inflación está bajando, pero la gente como que no lo siente en el común, en el diario, ¿m? Porque en el diario ve que le suben al Transmilenio, que le suben a unas cosas básicas. ¿M? Entonces es importante como hacer ese espacio de reflexión. Eh, Frente al tema de coalición social amplia, hay unas mesas sectoriales que hay que fortalecer. Las mesas de juventud, las de mujeres, el campesinado, el trabajo con el sindicato, el trabajo con la población afro, con la población indígena, los sectores culturales, con compromisos verificables trimestrales, porque en este último año todo tiene que comenzar a verificarse. Si algo es lo que ha pedido la gente en lo que falta, es la gestión y que la gestión se sienta en los territorios y que la gestión se sienta en esos espacios y en esos sectores poblacionales también, ¿m? Que es una de las discusiones que se han dado. Ahora, el reto para las elecciones en el 2026. Hay un reto estratégico central, que es convertir el apoyo social difuso en mayorías electorales estables. ¿Eso qué quiere decir? Que es ir en paquete para el Congreso y para las presidenciales. Hay que ganar en Cámara, en Senado, no diluir el programa popular, sino que por el contrario hay que fortalecerlo. Hay que fortalecer esas expresiones de la calle
en votos. Hay que hacer una unidad y un frente amplio. Este frente amplio tiene que tener una coalición programática que incluya a los movimientos sociales, las fuerzas de izquierda, de centroizquierda, a los independientes, y no cometer los errores del 2023, que sin el anclaje local se pierde la institucionalidad, se pierde lo que se venía avanzando. Ese frente amplio es donde tenemos que llegar todos y todas. Algunos van a llegar al pacto, otros no van a llegar al pacto, pero en ese frente amplio que se espera en marzo, tenemos que llegar todos y todas. ¿M? Hay que hacer unos resultados tangibles antes de marzo y abril del 2026, porque cuando se vaya a votar, la gente tiene que ver que realmente se ha avanzado mayoritariamente en algunas decisiones de país. Eso quiere decir en ingresos para los campesinos, en ingresos en algunos sectores urbanos, en la seguridad en corredores y avances mesurados en salud. Hay que tener una mayor niveles de gestión, una certeza jurídica en los temas de pensionales, ¿m? Y irle dando cada vez más herramientas a estos espacios que en este momento han sido de reformas. Hay que hacer una narrativa económica clara, ligar la baja de la inflación y la transición energética con el empleo y los precios, mostrar proyectos banderas por región. Y ya hay algunos que se han venido construyendo, como decíamos ahorita, en transición energética, el proyecto Shakira que se viene haciendo en Huila, pero también hay que comenzar a mirar qué otros ejercicios de transición energética se vienen haciendo, se vienen fortaleciendo y cómo son reales y claros y que la gente los pueda sentir de alguna forma más concreto en su diario. ¿M? Otra de las que hay que mirar para el 2026 es una pedagogía y una organización electoral. Hay que hacer una formación de testigos. Muchos votos se pierden en el escrutinio. Una defensa del voto, un puerta a puerta en periferias urbanas y rurales que siguen siendo dispersas. Entonces, no es solamente votar, es defender ese voto, cuidar ese voto desde que uno va, lo pone en la urna hasta que llegue el escrutinio. ¿M? Hay que hacer mayor seguridad y garantías, proteger el liderazgo social, definitivamente. Ese es uno de los retos de este gobierno y el ejercicio político en campaña, reducir la violencia política en los territorios, crear cada vez más espacios de confianza, más espacios de la esperanza. Vamos por un cambio, el cambio real y hacia allá es donde tenemos que fortalecer. Hay que crear una ética pública y de gestión, ¿sí? O el gobierno tiene que seguir mostrando hacia las comunidades que hay una lucha concreta frente a la corrupción y que es una lucha efectiva, que tiene unos indicadores y hay unos niveles de cumplimiento, que evita que la discusión sea solo jurídica y mediática. O sea, los temas de salud y pensión bien, pero hay que llevar resultados al barrio y a la vereda, o sea, mucho más allá de las reformas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer ese seguimiento al plan de desarrollo nacional para ver qué de ese plan es lo que tiene y lo que falta para que llegue realmente a las comunidades. Y en ese sentido, también frente al tema reforma agraria y ruralidad, el punto más visible del gobierno aceleró la compra y la formalización de tierras y engrosó el fondo de tierras. Las cifras oficiales reportan entre 600 y 650.000 hectáreas gestionadas a mitad del 2025 y unas compras y unas formalizaciones frente a la SAE, a las decisiones administrativas. La SAE entregó tierras, la Agencia Nacional de Tierras también, la Unidad de Restitución de Tierras también, incluso en el último balance que se hace, se demostró que hay muchas mayores peticiones y frente al tema de tierras. O sea, es un balance positivo para el movimiento campesino, aunque la demanda social supera la oferta y también a veces falta mayor asegurarse la asistencia técnica y la comercialización. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se entrega la tierra, pero hay que tener un proyecto productivo para esa tierra, pero aparte del proyecto productivo, hay que tener también toda la ruta de comercialización de lo que se vaya a hacer en esos territorios, porque las tierras tienen que ser aprovechables. ¿M? No simplemente es entregar una tierra, entregar unos recursos y que no se aprovechen, hay que aprovecharlos. Y muchos de los espacios y los territorios que se están dando, pues son tierras que se tenían abandonadas, casas que se tenían abandonadas. Entonces hay que hacer una gran inversión, pero a esa inversión también hay que darle unos niveles de técnicos y de comercialización y de productividad. Esos son como un balance en estos 3 primeros años del gobierno. Ahí es cómo estamos, hacia dónde vamos y cuál es el reto del 2026, porque sabemos que en este momento no es nada fácil. La derecha también se está organizando. Los que seguimos creyendo que un cambio, un mundo diferente es posible, tenemos que apostarle también
a ese cambio, y esos cambios no se dieron en 3 años, no se van a dar en 4 años, no se van a dar en 8 años. Por eso nuestro ejercicio y nuestra propuesta tiene que ser constante, tiene que ser enamorar a las comunidades, enamorar a la base social, crear niveles de organización, crear niveles de, de participación y sobre todo que no se caiga en en esos partidos simplemente electorales o que no se caiga simplemente en un partido parlamentario, sino que los partidos y los movimientos políticos tienen que reconocer y reforzar mucho su trabajo con las organizaciones sociales de base. ¿M? Con los territorios urbanos. Siempre en las políticas nacionales el territorio urbano no se ve, se ve alejado, pero es donde se concentra la mayor votación. Un ejemplo es Bogotá, concentra el 17% de la votación del país. Por eso las políticas en lo urbano también tienen que ser políticas claras y fuertes, ¿sí? Donde tiene que llegar y verse el Estado y verse el gobierno que realmente está invirtiendo en estos sectores.